Durante una fastuosa cena para celebrar su relación, un millonario prepara todos los detalles para una velada perfecta. Mientras su pareja va al baño, una vagabunda se le acerca y le advierte: «Señor, le ha ponido algo en la tarta». Llevado por su instinto, cambia silenciosamente los platos del postre sin que nadie se dé cuenta. Cuando regresa, todos están conmocionados por lo ocurrido. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El restaurante La Corona de Plata, ubicado en el elegante barrio de Polanco en Ciudad de México, era considerado uno de los más exclusivos del país. Sus paredes de piedra colonial, combinadas con toques de modernidad, creaban un ambiente íntimo y sofisticado que atraía a la élite mexicana. Esa noche de abril, Rodrigo Fuentes había reservado la mejor mesa, aquella junto al ventanal que ofrecía una vista privilegiada del jardín iluminado con pequeñas luces que parecían estrellas caídas del cielo. Rodrigo, a sus 42 años, se había convertido en uno de los empresarios más exitosos de México. Su imperio inmobiliario, que había comenzado con una pequeña inversión heredada de su padre, ahora abarcaba hoteles de lujo en los principales destinos turísticos del país. Era un hombre atractivo, de porte distinguido y mirada penetrante, aunque sus ojos oscuros a veces reflejaban la soledad que había sido su compañera durante muchos años, hasta la llegada de Elena Villaseñor a su vida. Elena, 25 años, más joven que él, deslumbraba esa noche con un vestido rojo que abrazaba perfectamente sus curvas. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros desnudos y sus labios, pintados del mismo tono que su vestido, dibujaban sonrisas cuidadosamente calculadas. Llevaban 2 años de relación y Rodrigo estaba convencido de que finalmente había encontrado a la mujer de su vida. «Por nosotros, mi amor», dijo Rodrigo levantando su copa de champán. «Por estos 2 años que han sido los mejores de mi vida y por muchos más que vendrán». Elena entrechocó suavemente su copa con la de él. «Por nosotros, mi cielo, por este amor que ha cambiado nuestras vidas». El champán francés, las velas aromáticas, las rosas rojas dispersas sobre el mantel blanco. Rodrigo había cuidado cada detalle para que esta noche fuera perfecta. El chef había preparado un menú especial a petición suya, y en el bolsillo de su saco descansaba una pequeña caja de terciopelo azul que contenía un anillo de compromiso con un diamante que había mandado traer especialmente desde Sudáfrica. La cena transcurría como lo había planeado. Conversaban animadamente sobre sus planes de viajar juntos a Europa el mes siguiente, mientras saboreaban los exquisitos platillos preparados para la ocasión. Rodrigo observaba cada gesto de Elena, cautivado por su belleza y por la forma en que parecía disfrutar genuinamente de su compañía. «Voy al tocador un momento, cariño», anunció Elena después del plato principal. «Quiero refrescarme antes del postre». «Por supuesto, mi amor. Te espero para el gran final», respondió Rodrigo con una sonrisa cómplice, pensando en el momento en que sacaría el anillo y le pediría matrimonio. Mientras Elena se alejaba hacia el baño, Rodrigo tomó un sorbo de vino relajándose en su silla. Su mirada vagaba por el restaurante cuando notó algo inusual. Una pequeña figura se deslizaba entre las mesas, evitando ágilmente a los meseros. Era una niña, no tendría más de 10 años, vestida con ropa gastada y demasiado grande para su tamaño. Su rostro, aunque sucio, mostraba unos ojos enormes y expresivos que parecían contener una sabiduría impropia para su edad. Antes de que cualquier empleado pudiera detenerla, la niña llegó hasta la mesa de Rodrigo. Sin mediar palabras se acercó a su oído y susurró con voz urgente: «No coma el pastel, señor. La señora Bonita le puso algo malo cuando el mesero no miraba». La niña desapareció tan rápido como había aparecido, mezclándose entre los comensales y evadiendo a los guardias de seguridad que ya se acercaban alarmados por la intrusión. Rodrigo quedó paralizado. ¿Había escuchado bien? ¿Era posible que Elena, la mujer que amaba, hubiera puesto algo en su postre? La idea le parecía absurda, pero algo en los ojos de aquella niña
le había transmitido una certeza inquietante. Mientras procesaba lo sucedido, vio acercarse al mesero con 2 platos. «Sus postres, señor Fuentes. El chef ha preparado un tiramisú especial para celebrar su aniversario». Rodrigo asintió mecánicamente. Cuando el mesero se alejó, miró los 2 platos idénticos frente a él. Debía creer a una niña desconocida o confiar en la mujer que amaba. Su instinto de supervivencia tomó la decisión por él. Con un movimiento rápido y discreto, intercambió los platos. Elena regresó momentos después, radiante y con el labial recién retocado. «¿Ya llegó el postre? Se ve delicioso», comentó mientras tomaba asiento. «Especialmente preparado para nosotros», respondió Rodrigo, observando atentamente cada reacción de Elena. Ambos comenzaron a degustar el postre. Rodrigo fingía comer, llevando pequeñas porciones a su boca que discretamente depositaba en la servilleta. Elena, por su parte, comía con aparente deleite, elogiando el sabor y la textura. Pasados unos minutos, Rodrigo notó un cambio sutil en el comportamiento de Elena. Primero fue un ligero temblor en sus manos, luego comenzó a sudar a pesar del aire acondicionado. Se frotaba las sienes como si experimentara un dolor de cabeza repentino. «¿Te sientes bien, mi amor?», preguntó Rodrigo manteniendo un tono casual. Sí, es solo que creo que el champán me ha afectado un poco», respondió ella intentando sonreír, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. El tiempo pasaba y los síntomas de Elena se intensificaban. Su voz se volvía arrastrada, sus pupilas se dilataban de manera anormal y un temblor cada vez más visible recorría su cuerpo. Rodrigo mantenía la calma exterior, aunque por dentro una tormenta de emociones lo sacudía. «Dolor, traición, confusión. Quizás deberíamos irnos ya», sugirió Rodrigo colocando su mano sobre la de ella. «No». La respuesta de Elena fue demasiado rápida, demasiado intensa. «Estoy perfectamente bien. Terminemos nuestra celebración». En Nineo. Ese momento, el teléfono de Elena vibró sobre la mesa. Ella lo tomó con manos temblorosas, leyó algo que la hizo palidecer aún más y rápidamente intentó guardar el aparato, pero sus movimientos, ahora torpes y descoordinados, le jugaron una mala pasada. El teléfono cayó al suelo, y cuando Rodrigo se agachó para recogerlo, pudo ver claramente el mensaje en la pantalla. «¿Ya está hecho? Debería estar inconsciente ahora». El mundo de Rodrigo se derrumbó en ese instante. Mientras sostenía el teléfono en sus manos, Elena intentaba arrebatárselo, pero sus movimientos eran cada vez más erráticos. Sus ojos mostraban una mezcla de pánico y furia. «Dame mi teléfono», articuló con dificultad. Rodrigo, aprovechando la confusión del momento, desbloqueó el dispositivo. Conocía la contraseña, era la fecha de cumpleaños de Elena, y rápidamente accedió a los mensajes. Lo que leyó confirmó sus peores temores. Conversaciones detalladas sobre cómo drogar a Rodrigo durante la cena, sobre planes para acceder a sus cuentas bancarias mientras estuviera inconsciente, y sobre un hombre llamado Javier que esperaba en algún lugar para ayudar a Elena a completar el plan. Cuando levantó la vista del teléfono, vio que Elena intentaba ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Estaba experimentando exactamente lo que habían planeado para él. «¿Por qué, Elena?», preguntó, su voz apenas un susurro cargado de dolor. Ella no respondió. Sus ojos comenzaban a cerrarse mientras luchaba por mantenerse consciente. Las miradas de otros comensales se dirigían hacia ellos, notando que algo extraño ocurría. En ese momento, Rodrigo comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Y todo gracias a una pequeña intrusa cuyos ojos habían contenido la verdad que él se había negado a ver durante 2 años. Los minutos siguientes transcurrieron en una confusa sucesión de acontecimientos. Rodrigo, manteniendo una sorprendente compostura ante las circunstancias, llamó discretamente al gerente del restaurante y le explicó la situación en voz baja. Elena, ahora apenas consciente, balbuceaba palabras incomprensibles mientras intentaba mantenerse erguida en su silla. «Necesitamos una ambulancia, pero sin alarmar a los demás clientes»,
indicó Rodrigo al gerente, quien asintió con profesionalismo. Mientras esperaban la ayuda médica, Rodrigo continuó revisando el teléfono de Elena. Lo que encontró lo dejó cada vez más horrorizado. Fotos de su casa tomadas en momentos en que él no estaba, imágenes de documentos privados, contraseñas anotadas, conversaciones con este tal Javier, planeando cada detalle durante meses. No era un plan improvisado, sino una elaborada trampa que había comenzado mucho antes de que Elena entrara en su vida. «Señor Fuentes, la ambulancia está en camino», informó el gerente, regresando a la mesa. «Hemos preparado una salida discreta por la cocina para evitar especulaciones». Rodrigo agradeció el gesto con un movimiento de cabeza. A pesar de la traición, no podía dejar a Elena a su suerte. Independientemente de lo que hubiera planeado hacerle, su conciencia no le permitiría abandonarla en ese estado. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos, eficientes y discretos, evaluaron rápidamente la condición de Elena. «Parece una intoxicación por sedantes», comentó uno de ellos mientras tomaba sus signos vitales. «¿Sabe si ha ingerido algún medicamento?» Rodrigo dudó un momento. «No estoy seguro. Estábamos cenando y de repente comenzó a sentirse mal». Los paramédicos intercambiaron miradas, probablemente detectando que había más en la historia, pero se limitaron a hacer su trabajo. Colocaron a Elena en una camilla y la trasladaron a la ambulancia. «¿Viene con nosotros, señor?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondió Rodrigo después de un momento de vacilación. A pesar de todo, necesitaba respuestas. Durante el trayecto al Hospital Ángeles de Polanco, Rodrigo llamó a su abogado, Mateo Cervantes, un hombre que había sido su amigo desde la universidad y en quien confiaba plenamente. «Mateo, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Ha ocurrido algo grave», explicó brevemente la situación, omitiendo detalles que prefería compartir en persona. Al llegar al hospital, Elena fue ingresada de inmediato a urgencias. Rodrigo proporcionó la información necesaria y luego se sentó en la sala de espera, con el teléfono de Elena aún en su poder, repasando una y otra vez los mensajes que evidenciaban la traición. «Rodrigo, ¿qué ha pasado?», la voz de Mateo lo sacó de sus pensamientos. Su amigo, vestido con un traje arrugado que sugería que había salido precipitadamente de alguna reunión, lo miraba con genuina preocupación. «Elena intentó drogarme durante la cena», respondió Rodrigo, su voz carente de emoción. «Pero una niña de la calle me advirtió y cambié los platos. Elena terminó consumiendo lo que había preparado para mí». Mateo se sentó junto a él procesando la información. «¿Tienes pruebas de esto?». Rodrigo le entregó el teléfono. «Más de las que quisiera tener». Mientras Mateo revisaba los mensajes, su expresión pasaba de la incredulidad al enojo. «Esto es serio, Rodrigo. No solo intentó dañarte, sino que hay evidencia de un plan elaborado. Hay que llamar a la policía». Antes de que pudieran decidir cómo proceder, un médico se acercó a ellos. «¿Familiar de Elena Villaseñor?». «Soy su pareja», respondió Rodrigo poniéndose de pie. «La señorita Villaseñor está estable pero inconsciente. Hemos detectado una cantidad considerable de benzodiazepinas en su sistema, una dosis muy por encima de lo terapéutico. En otras palabras, una sobredosis que podría haber sido fatal para alguien sin tolerancia a estos medicamentos». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Elena no solo había intentado drogarlo, sino que la dosis era potencialmente letal. ¿Se recuperará?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por seguir preocupándose por ella. «Sí, pero necesitará permanecer bajo observación al menos 48 horas. Hemos contactado a las autoridades, como es protocolo en casos de sobredosis sospechosas». Mateo intervino presentándose como abogado. «Mi cliente cooperará plenamente con la investigación. De hecho, tenemos información relevante para las autoridades». Cuando el médico se retiró, Rodrigo y Mateo fueron conducidos a una pequeña sala, donde dos oficiales de la policía judicial los esperaban. Rodrigo relató los eventos de la noche, desde la advertencia de la misteriosa niña
hasta el descubrimiento de los mensajes en el teléfono de Elena. «Necesitaremos una declaración formal», indicó uno de los oficiales, «y el teléfono quedará como evidencia». Rodrigo asintió entregando el dispositivo. «Hay algo más que deben saber», añadió. «En los mensajes hay menciones a otras personas, otros objetivos. Parece que no soy el único al que han intentado estafar». Los oficiales tomaron nota, prometiendo investigar a fondo. Cuando se retiraron, Rodrigo se desplomó en una silla, el peso de los acontecimientos finalmente abrumándolo. «¿Qué voy? ¿Ya será hora, Mateo?», preguntó, su voz quebrándose por primera vez esa noche. «Primero descansar. Mañana comenzaremos a tomar medidas legales para proteger tus activos y tu reputación. Y luego...». Mateo hizo una pausa, dudando. «¿Y luego qué?». «Deberías encontrar a esa niña, Rodrigo. Literalmente te salvó la vida. Si no fuera por ella...». Rodrigo asintió lentamente. La imagen de aquellos ojos grandes y expresivos, llenos de una inocencia mezclada con una dureza impropia de su edad, había quedado grabada en su memoria. Sí, tenía que encontrarla, agradecerle y quizás ayudarla a cambio. La noche transcurrió lenta y pesada. Rodrigo se negó a irse del hospital, no por Elena, sino porque temía que sus cómplices intentaran algo al enterarse de que el plan había fallado. Mateo se quedó con él, haciendo llamadas ocasionales, organizando un equipo legal para lo que se avecinaba. Al amanecer, la policía regresó con más preguntas y noticias. Habían localizado a Javier Mendoza, el cómplice principal mencionado, en los mensajes intentando acceder a uno de los hoteles de Rodrigo con documentación falsificada. «Confesó casi inmediatamente», informó el oficial. «Aparentemente, no es la primera vez que hacen esto. Elena Villaseñor ha estado involucrada en al menos 3 casos similares en los últimos 5 años, aunque nunca había sido atrapada». La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. 3 casos similares. 3 hombres como él engañados, manipulados, posiblemente dañados o algo peor. «¿Qué pasó con esos hombres?», preguntó temiendo la respuesta. «Estamos investigando. Uno de ellos perdió gran parte de su fortuna. Otro, bueno, tuvo un grave accidente poco después, aunque nunca se estableció conexión». Cuando los oficiales se marcharon, Rodrigo tomó una decisión. «Voy a buscarla, Mateo. A la niña». «¿Ahora mismo?» «Rodrigo, acabas de pasar por un trauma. Deberías...». «Ahora mismo», interrumpió con firmeza. «Esa niña arriesgó mucho para advertirme. No sé por qué lo hizo, pero tengo que encontrarla». Mateo, conociendo la determinación de su amigo, simplemente asintió. «Te acompaño». Juntos, salieron del hospital hacia la incertidumbre de las calles de la Ciudad de México, en busca de una pequeña heroína anónima cuyo acto de valentía había cambiado el curso de varias vidas en una sola noche. Las calles del centro histórico de Ciudad de México bullían de actividad a pesar de la hora temprana. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, oficinistas apurados compraban café en los kioscos y turistas madrugadores ya comenzaban a explorar los coloridos edificios coloniales. Para Rodrigo, sin embargo, este paisaje urbano familiar ahora parecía diferente, como si la traición de Elena hubiera alterado incluso su percepción de la ciudad que tanto amaba. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Mateo mientras caminaban por la Alameda Central. La Ciudad de México tiene miles de niños en situación de calle. Rodrigo se detuvo un momento, considerando la pregunta. El restaurante. Ella estaba allí anoche, así que debe vivir o pasar tiempo en esa zona. Regresaron a Polanco, al elegante restaurante que había sido escenario del drama la noche anterior. A la luz del día, la corona de plata proyectaba una imagen serena y sofisticada, sin rastro del caos que Rodrigo había experimentado horas antes. El gerente, Fernando Quirós, los recibió con evidente nerviosismo. La noticia del incidente se había mantenido en privado, pero era claro que temía por la reputación del establecimiento. «Señor Fuentes, lamento profundamente lo ocurrido anoche», comenzó Fernando.
Le aseguro que estamos colaborando plenamente con las autoridades para... No vengo a reclamar nada, interrumpió Rodrigo con calma. Necesito información sobre la niña que entró al restaurante, la que se acercó a mi mesa. Fernando pareció sorprendido por la petición. La pequeña intrusa, los guardias intentaron detenerla, pero desapareció entre los comensales. ¿La habían visto antes? ¿Saben quién es o dónde vive? El gerente reflexionó un momento. Algunos empleados comentan que a veces viene a pedir comida en la parte trasera, donde está la salida de la cocina. Martín, uno de nuestros cocineros, a veces le da sobras. Fernando bajó la voz, como confesando algo inapropiado. Le he dicho que no lo haga, por supuesto, pero ¿podríamos hablar con este Martín?, intervino Mateo. Momentos después, un hombre de mediana edad, corpulento y con expresión bonachona, se presentó ante ellos. Martín Solís era el jefe de cocina auxiliar y, según explicó Fernando antes de dejarlos a solas, llevaba más de 15 años trabajando en el restaurante. ¿Me buscaban, señores?, preguntó Martín con respeto. Queremos saber sobre la niña que a veces viene a pedir comida, explicó Rodrigo directamente. La expresión de Martín cambió, volviéndose cautelosa. No sé de qué habla, señor. No está en problemas, Martín, ni usted ni ella, aseguró Rodrigo. Al contrario, esa niña me salvó anoche de algo terrible y quiero encontrarla para agradecerle y ayudarla. Poco a poco, y tras asegurarse de que sus intenciones eran genuinas, Martín comenzó a hablar. Se llama Lupita, o al menos así se presenta. Tiene unos 9 o 10 años, pero habla como si tuviera 20. Viene de vez en cuando, generalmente los viernes, que es cuando preparamos más platillos y sobran más cosas. ¿Sabe dónde vive?, preguntó Mateo. No exactamente, pero una vez mencionó la iglesia de San Judas, cerca del mercado de la Merced. Dijo que las hermanas de allí a veces la dejan dormir en el albergue cuando hace frío. Esta información era un comienzo. Tras agradecer a Martín y dejarle una generosa propina para que la próxima vez pueda darle a Lupita algo más que sobras, Rodrigo y Mateo se dirigieron hacia la Merced, uno de los barrios más tradicionales y populares de la ciudad. El contraste entre Polanco y la Merced era abrumador. De las calles anchas y limpias, los edificios modernos y los restaurantes exclusivos pasaron a callejones estrechos, bulliciosos mercados y el aroma mezclado de comida callejera, incienso y humanidad. La iglesia de San Judas era un edificio modesto pero bien mantenido, con un pequeño patio lateral donde varias personas hacían fila para recibir alimentos. Se acercaron a una monja de edad avanzada que supervisaba la distribución de comida. «Disculpe, hermana, estamos buscando a una niña llamada Lupita», explicó Rodrigo. «Nos dijeron que a veces se queda en el albergue». La religiosa los observó con suspicacia. «¿Y ustedes quiénes son? Lupita es una buena niña y aquí la protegemos». La desconfianza de la hermana era comprensible. Dos hombres bien vestidos preguntando por una niña vulnerable no inspiraba confianza inmediata. «Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Anoche Lupita me advirtió sobre un peligro en el restaurante La Corona de Plata. Gracias a ella, evité una situación que podría haber sido fatal. Solo quiero agradecerle y ofrecerle mi ayuda». La hermana Dolores, como se presentó después, los estudió detenidamente antes de hablar. «Lupita no está aquí ahora. Viene y va. Es un espíritu libre. Pero si realmente quiere ayudarla, hay algo que puede hacer». «Lo que sea», respondió Rodrigo sin dudar. «Nuestro albergue necesita reparaciones urgentes. El techo tiene goteras y cuando llueve, las niñas tienen que apiñarse en una sola habitación. Con el dinero adecuado podríamos arreglarlo y ampliar nuestra capacidad». Rodrigo comprendió inmediatamente. La hermana Dolores no estaba pidiendo directamente, pero estaba dándole una oportunidad de demostrar sus intenciones. «Considerarlo. Hecho», afirmó Rodrigo. «Mi empresa se encargará de las reparaciones y además haré una donación para cubrir las necesidades del albergue por un año». La expresión de la hermana se suavizó visiblemente. «En ese caso, quizás pueda ayudarlos. Lupita suele pasar las tardes en el Parque La Soledad, cerca del kiosco. Le gusta escuchar a los músicos que tocan allí.
Agradeciendo la información, Rodrigo y Mateo se dirigieron al parque mencionado. Era un espacio modesto pero encantador, con árboles frondosos que proporcionaban sombra a los visitantes. En el kiosco central, un trío de mariachis ensayaba, rodeados por un pequeño grupo de oyentes. Y allí estaba ella, sentada en un banco desgastado, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo, con la mirada fija en los músicos. Era exactamente como Rodrigo la recordaba, pequeña, delgada, con ropa demasiado grande para su tamaño y ese rostro que combinaba inocencia y madurez prematura. Sus ojos, grandes y expresivos, seguían el movimiento de los dedos del guitarrista con absoluta fascinación. Rodrigo se acercó lentamente, no queriendo asustarla. Cuando estuvo a unos pasos de distancia, la niña giró la cabeza como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se abrieron con reconocimiento y, para sorpresa de Rodrigo, una sonrisa iluminó su rostro. «Señor del restaurante», exclamó, «Lupita, no comió el pastel, ¿verdad?». La sencillez de la pregunta, contrastando con la gravedad de lo que había evitado, provocó una risa involuntaria en Rodrigo. «No, no lo comí, gracias a ti». Lupita asintió satisfecha. «Lo sabía, supe que me haría caso porque tiene ojos buenos». Rodrigo se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Mateo permaneció de pie, un poco apartado, entendiendo que su presencia podría intimidar a la niña. «¿Cómo supiste lo del pastel, Lupita?», preguntó Rodrigo suavemente. La niña miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchaba. «Estaba en la cocina, buscando comida. Martín no estaba ese día, y el otro cocinero no me da nada, siempre me corre. Me escondí detrás de unos botes cuando vi entrar a la señora bonita de rojo». «¿Elena entró a la cocina?». Rodrigo no podía ocultar su sorpresa. «Sí», dijo que quería ver cómo preparaban el postre especial porque era una sorpresa para su novio. Pero cuando nadie miraba, sacó un frasquito de su bolsa y echó algo en uno de los pasteles. Dijo, «Este es el de Rodrigo», y lo marcó con una servilleta. La declaración de Lupita confirmaba todo. Elena había planeado cada detalle, incluso había ido personalmente a la cocina para asegurarse de que la droga estuviera en el postre correcto. «¿Por qué decidiste advertirme? No me conoces, podrías haberte metido en problemas». Lupita se encogió de hombros, un gesto demasiado adulto para su edad infantil. «No me gustó. Mi mamá siempre decía que hay que ayudar a las personas buenas porque hay pocas, y usted parecía bueno». «¿Tu mamá?», preguntó Rodrigo con cautela. «¿Dónde está ella ahora?». Los ojos de Lupita se ensombrecieron. «Se fue al cielo hace 2 años. Desde entonces vivo con quien puedo, a veces con la hermana Dolores, a veces con doña Carmela del mercado, a veces solo donde encuentro lugar». Rodrigo sintió que algo se quebraba dentro de él. Esta pequeña, que había perdido tanto y vivía en condiciones tan precarias, había arriesgado su seguridad para salvar a un desconocido. «Lupita», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «quiero agradecerte por lo que hiciste. Me gustaría ya ayudarte si me lo permites». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Ayudarme cómo?». «Para empezar, asegurándome de que tengas un lugar seguro donde vivir, comida adecuada y la oportunidad de ir a la escuela. Si quieres, por supuesto». Lupita guardó silencio por un momento, como evaluando la sinceridad de la oferta. Finalmente, con una sabiduría que parecía venir de otra vida, dijo, «¿Y qué quiere usted a cambio?». «Todos quieren algo a cambio». La pregunta, tan directa y cargada de una desconfianza aprendida a la fuerza, conmovió a Rodrigo hasta las lágrimas. «Nada, Lupita. Tú ya me diste algo invaluable, mi vida. Solo quiero darte la oportunidad de tener la infancia que mereces». Los ojos de Lupita brillaron con algo que podría ser esperanza, pero aún había reservas. «¿Puedo seguir visitando a la hermana Dolores y escuchando a los mariachis?». «Por supuesto que sí», aseguró Rodrigo sonriendo. «Y podemos venir juntos cuando quieras». Lentamente, como un capullo abriéndose al sol, una sonrisa genuina floreció en el rostro de Lupita. Extendió su pequeña mano, sucia pero digna, hacia Rodrigo.
Entonces creo que podemos ser amigos, señor Rodrigo. Rodrigo tomó su mano con delicadeza, sellando un pacto que cambiaría ambas vidas para siempre. Amigos, confirmó, sintiendo que por primera vez desde la traición de Elena, algo bueno había surgido de toda esa oscuridad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Mientras Elena y Javier enfrentaban procesos legales por intento de fraude y administración de sustancias nocivas, Rodrigo se embarcó en una misión completamente diferente: preparar todo para dar un hogar adecuado a Lupita. El primer paso fue contactar a servicios sociales. Mateo, utilizando sus conexiones legales, agilizó los trámites para que Rodrigo pudiera convertirse en tutor temporal de Lupita mientras se evaluaba la posibilidad de una adopción definitiva. La burocracia era compleja, pero la determinación de Rodrigo no flaqueó en ningún momento. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó Mateo una tarde mientras revisaban documentos en la oficina de Rodrigo. No es que dude de tus intenciones, pero pasar de soltero sin compromisos a padre adoptivo de una niña de 10 años es un cambio drástico. Rodrigo dejó los papeles y miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, Mateo. Esa niña arriesgó todo para salvarme sin pedir nada a cambio. Además, hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Siempre quise formar una familia, pero mi trabajo, mis viajes, siempre encontraba excusas. Ahora entiendo que el universo tenía otros planes para mí. Mientras tanto, Lupita permanecía en el albergue de la hermana Dolores, donde Rodrigo la visitaba diariamente. Las primeras visitas fueron algo incómodas. La niña, acostumbrada a valerse por sí misma, mantenía cierta distancia emocional. Sin embargo, poco a poco, las barreras fueron cayendo. Un día, Rodrigo la llevó a conocer su casa, una elegante mansión en las lomas de Chapultepec. Los ojos de Lupita se abrieron como platos al ver la imponente estructura. ¿Usted vive aquí solo?, preguntó mientras caminaban por el jardín frontal. Sí, respondió Rodrigo con una sonrisa. Es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees? La casa, de estilo contemporáneo con toques coloniales, contaba con 6 habitaciones, una biblioteca, un estudio, una piscina y amplios jardines. Para alguien que había pasado los últimos 2 años durmiendo donde podía, aquel lugar parecía sacado de un cuento de hadas. Si decides quedarte conmigo, continuó Rodrigo, podrás elegir cualquier habitación que te guste. La decoraremos como tú quieras. Lupita lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. ¿De verdad podría vivir aquí, conmigo y toda mi mugre? La pregunta, tan inocente y a la vez tan reveladora de su inseguridad, conmovió a Rodrigo. Tu hogar está donde tú estés, Lupita, y me encantaría que este lugar fuera tu hogar. Recorrieron la casa, y en cada habitación Rodrigo observaba las reacciones de Lupita, tratando de entender qué le gustaba. Finalmente, la niña se detuvo en una habitación de tamaño mediano, con una ventana que daba al jardín trasero. Desde 1900, allí se veía un gran árbol de jacaranda que en primavera se cubría de flores púrpuras. ¿Puedo ver este árbol desde mi ventana todos los días?, preguntó en voz baja. Por supuesto. Esta será tu habitación entonces. El rostro de Lupita se iluminó con una sonrisa que Rodrigo estaba aprendiendo a valorar como el tesoro más precioso. Mientras los trámites legales avanzaban, Rodrigo se ocupó de inscribir a Lupita en la Escuela Nuevo Horizonte, una institución privada con excelente reputación y programas especiales para niños que necesitaban ponerse al día con sus estudios. La directora, Lucía Ramírez, una mujer de mediana edad con décadas de experiencia educativa, recibió a Lupita con calidez. Haremos una evaluación para determinar su nivel académico, explicó la directora. Pero no se preocupe, señor Fuentes, tenemos programas diseñados específicamente para integrar a niños con educación irregular. El día de la evaluación, Rodrigo esperó nervioso en la recepción de la escuela. Después de 2 horas, su directora lo llamó a su oficina, donde Lupita esperaba con expresión indescifrable. Señor Fuentes,
comenzó la directora con tono profesional. Debo decir que estoy impresionada. A pesar de la falta de educación formal, Lupita muestra una inteligencia natural sobresaliente. Lee muy bien, tiene facilidad para las matemáticas básicas y su capacidad de observación y razonamiento es excepcional. Rodrigo miró a Lupita con orgullo. ¿En serio? Mi mamá me enseñó a leer, explicó Lupita tímidamente. Era maestra antes de enfermarse y siempre encontraba libros en la basura o en los puestos del mercado. Con tutoría intensiva, durante el verano, creo que podría integrarse al 4º grado en septiembre, concluyó la directora. Su mayor desafío será adaptarse a la rutina escolar y a la interacción social con otros niños. Ese mismo día, de regreso a casa, Rodrigo notó que Lupita estaba inusualmente callada. Cuando le preguntó qué sucedía, la niña finalmente expresó sus temores. «Los otros niños no van a quererme», murmuró. «Ellos tienen ropa bonita y padres normales, y yo soy la niña de la calle». Rodrigo se detuvo y se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame bien, Lupita. Tú eres inteligente, valiente y tienes un corazón enorme. Cualquiera que no vea eso no merece tu amistad. Y sí, quizás sea difícil al principio, pero te prometo que estaré a tu lado en cada paso». Lupita asintió, no completamente convencida, pero reconfortada por sus palabras. Las semanas siguientes fueron de preparación intensa. Rodrigo contrató tutores para ayudar a Lupita con materias específicas. Compró libros, cuadernos y, por supuesto, un guardarropa completo. La primera vez que fueron de compras fue una experiencia reveladora para ambos. ¿Puedo elegir lo que me gusta?, preguntó Lupita, abrumada por la cantidad de opciones en la tienda departamental. «Claro que sí. Es tu ropa, después de todo». Para sorpresa de Rodrigo, los gustos de Lupita eran sorprendentemente prácticos y modestos. En lugar de inclinarse por cosas llamativas o de moda, elegía prendas cómodas, duraderas y en colores que le permitieran combinarlas fácilmente. Solo cuando llegaron a la sección de pijamas, sus ojos se iluminaron ante un conjunto estampado con estrellas y lunas. «¿Te gusta ese?», preguntó Rodrigo, notando su entusiasmo. «Es bonito», admitió Lupita, tocando suavemente la tela. «Mi mamá me contaba historias sobre las estrellas antes de dormir». Sin decir más, Rodrigo añadió el pijama al carrito junto con varios más en diferentes diseños. Paralelamente a estos preparativos, Rodrigo reorganizó su vida profesional, delegó responsabilidades, redujo viajes y estableció un horario que le permitiera estar presente para Lupita. Su empresa, que había sido el centro de su existencia durante años, ahora ocupaba un lugar diferente en sus prioridades. Finalmente, llegó el día en que los servicios sociales aprobaron que Lupita se mudara definitivamente a casa de Rodrigo como su tutor legal. La adopción formal tomaría más tiempo, pero este era un paso crucial. Cuando Rodrigo fue a recogerla al albergue, encontró a Lupita despidiéndose de la hermana Dolores y de las otras niñas. Sus escasas pertenencias cabían en una pequeña mochila desgastada. «Puedes venir a visitarnos cuando quieras», le aseguró la hermana Dolores, abrazándola con afecto. Luego, dirigiéndose a Rodrigo, añadió: «Ha sido una luz en este lugar. Cuídela bien». «Con mi vida», prometió Rodrigo. Trayecto a casa fue silencioso. Lupita miraba por la ventana del auto, observando cómo los barrios cambiaban gradualmente, desde las calles estrechas de la Merced hasta las amplias avenidas arboladas de las Lomas. Al llegar, Rodrigo la guió hasta su habitación, que había sido completamente transformada. Las paredes, antes de un blanco neutro, ahora estaban pintadas de un suave tono lavanda. Una cama con dosel, un escritorio con lámpara de estudio, una pequeña biblioteca con libros de diferentes niveles y un área de juegos componían el espacio. En el techo, Rodrigo había hecho instalar pequeñas luces que simulaban un cielo estrellado. «Pensé que te gustaría tener las estrellas contigo todas las noches», explicó, encendiendo las luces y apagando la principal para demostrar el efecto. Lupita contempló el techo iluminado en silencio. Luego, sin previo aviso,
se lanzó a los brazos de Rodrigo, abrazándolo con todas sus fuerzas. Era la primera vez que iniciaba contacto físico, y Rodrigo sintió que su corazón se expandía. «Gracias», susurró Lupita contra su pecho. «Gracias por todo». «No, Lupita. Gracias a ti por darme la oportunidad de ser tu familia». Esa noche, después de cenar juntos y de leer un cuento antes de dormir, una tradición que Rodrigo había decidido establecer, se enfrentaron al primer desafío. Lupita no podía dormir. Acostumbrada al ruido constante de la calle o al murmullo de otras niñas en el albergue, el silencio de la mansión la inquietaba. «¿Y si dejo mi puerta abierta?», sugirió Rodrigo. «Así sabrás que estoy cerca». La propuesta pareció tranquilizarla y finalmente se quedó dormida. Sin embargo, a mitad de la noche, Rodrigo despertó al sentir una pequeña presencia junto a su cama. Lupita estaba allí, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. «Tuve una pesadilla», explicó en voz baja. «Soñé que todo esto desaparecía y volvía a estar sola». Sin dudarlo, Rodrigo se movió para hacerle espacio en la cama. «Puedes quedarte aquí esta noche. Y recuerda, Lupita, nunca más estarás sola». La niña se acurrucó junto a él y pronto su respiración se volvió regular y tranquila. Rodrigo permaneció despierto un rato más, observando a la pequeña, que dormía confiada a su lado, y comprendió que sin buscarlo, había encontrado el propósito que siempre le había faltado en su vida. Un año había transcurrido desde aquella noche fatídica en la Corona de Plata. La vida de Rodrigo Fuentes había dado un giro completo, transformándose de maneras que jamás hubiera imaginado. La mansión, antes silenciosa y fría a pesar de su elegancia, ahora resonaba con risas, conversaciones y el ocasional desacuerdo propio de la convivencia familiar. Lupita, ahora oficialmente Guadalupe Fuentes, tras completarse el proceso de adopción, había florecido como una flor salvaje trasplantada a un jardín cuidado. Su inteligencia natural, nutrida por una educación de calidad y el apoyo incondicional de Rodrigo, la había convertido en una de las mejores estudiantes de su clase. Su personalidad, mezcla única de madurez precoz y renovada inocencia infantil, conquistaba a todos los que la conocían. «Papá, mira lo que hice en clase de arte», exclamó Lupita una tarde, irrumpiendo en el estudio donde Rodrigo trabajaba. En sus manos sostenía una pintura colorida que representaba a dos figuras, una grande y una pequeña, bajo un árbol de jacaranda en flor. «Es precioso, mi amor», respondió Rodrigo, examinando con genuino interés cada detalle. «¿Somos nosotros?» «Sí. Ya en nuestro jardín, la maestra dijo que tenemos que pintar nuestro lugar favorito, y ese es el mío». Rodrigo sintió una oleada de emoción al escucharla. Había momentos como este, pequeños y cotidianos, que lo golpeaban con la realidad de lo que habían construido juntos. La adaptación no había sido fácil para ninguno de los dos. Lupita tuvo que aprender a confiar, a seguir rutinas, a expresar sus necesidades y emociones de manera saludable. Rodrigo, por su parte, tuvo que aprender a ser padre, a establecer límites con amor, a equilibrar protección con independencia. Hubo noches de pesadillas y días de berrinches, momentos en que Lupita, abrumada por el cambio, volvía a sus viejos hábitos de guardar comida bajo la cama por si acaso. Ocasiones en que Rodrigo, frustrado por no saber cómo manejar alguna situación, llamaba desesperado a la terapeuta infantil que les ayudaba en el proceso. Pero cada desafío superado fortalecía su vínculo. Cada conversación difícil, cada lágrima compartida, cada celebración de pequeños logros los acercaba más. Y ahora, un año después, eran indiscutiblemente familia. El caso legal contra Elena y sus cómplices había concluido hacía unos meses. Elena había sido sentenciada a varios años de prisión por fraude y otros cargos, mientras que Javier y otros involucrados recibieron sentencias similares. La investigación había destapado una red sofisticada dedicada a estafar a hombres adinerados, confirmando lo que Lupita había escuchado aquella noche en la cocina del restaurante. Rodrigo había testificado en el juicio,
pero optó por no seguir de cerca los detalles. Había elegido enfocarse en el futuro, no en el pasado. La única excepción fue cuando recibió una carta de Elena desde prisión solicitando verlo. Después de meditarlo, decidió visitarla una única vez, no por ella, sino por su propia necesidad de cerrar ese capítulo. El encuentro fue breve y tenso. Elena, despojada de su glamour habitual, intentó justificar sus acciones culpando a una infancia difícil y a la manipulación de Javier. Rodrigo la escuchó en silencio y cuando terminó simplemente dijo: «Te perdono, Elena. No por ti, sino por mí. No quiero cargar con rencor». Al salir de la prisión ese día, sintió como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Esa noche, jugando a las cartas con Lupita, se encontró riendo con una libertad que no había experimentado en años. Inspirado por su experiencia con Lupita, Rodrigo había ampliado significativamente las actividades filantrópicas de su empresa. No solo había cumplido su promesa de renovar el albergue de la hermana Dolores, sino que había establecido la Fundación Nuevo Amanecer, dedicada a proporcionar hogar, educación y apoyo psicológico a niños en situación de calle. La fundación ya había ayudado a docenas de niños a encontrar hogares permanentes, con familias adoptivas cuidadosamente seleccionadas y preparadas. Para aquellos que no podían ser adoptados, la fundación ofrecía residencias tipo familiar donde vivían, en Millionton, grupos pequeños con cuidadores capacitados. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó Rodrigo a Lupita mientras cenaban. «Claro, es nuestro aniversario», respondió la niña con entusiasmo. «1 año desde que me salvaste». Rodrigo sonrió y negó con la cabeza. «No, Lupita, 1 año desde que tú me salvaste a mí. Pero si yo solo te avisé del pastel, me salvaste de muchas maneras, mi pequeña. Me salvaste de una vida sin propósito verdadero, de una vida donde creía que el éxito se medía en dinero y poder. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en poder ayudar a otros, en formar parte de algo más grande que uno mismo». Lupita lo miró con sus grandes ojos, ahora brillantes y llenos de vida, tan diferentes de aquellos ojos cautelosos que lo habían mirado por primera vez en el Parque La Soledad. «Entonces nos salvamos mutuamente», concluyó con la sencilla sabiduría que la caracterizaba. «Y eso es aún mejor, ¿no?». «Mucho mejor», confirmó Rodrigo, «y para celebrarlo tengo una sorpresa». «¿Qué sorpresa?». «Mañana iremos a cenar a un lugar especial y después tengo algo importante que mostrarte». La curiosidad de Lupita era evidente, pero Rodrigo se mantuvo firme en su decisión de mantener el secreto hasta el día siguiente. La noche del aniversario, Rodrigo llevó a Lupita a la Corona de Plata. El restaurante había cambiado de administración después del escándalo y ahora era dirigido por Fernando Quirós, el antiguo gerente, quien había comprado el negocio con la ayuda de un préstamo que Rodrigo le había facilitado. «Bienvenidos», los saludó Fernando efusivamente. «Tenemos su mesa lista, la misma de aquella noche». Lupita, vestida con un bonito vestido azul que ella misma había elegido, miró alrededor con curiosidad. «Es muy elegante. ¿De verdad me colé aquí? Debí haber llamado mucho la atención». «Como un pequeño torbellino», confirmó Rodrigo con una sonrisa, «el torbellino que cambió mi vida». La cena fue deliciosa y llena de conversación animada. Lupita, que había desarrollado un paladar sorprendentemente sofisticado, comentaba los sabores y texturas con la seriedad de una crítica gastronómica, haciendo reír a Rodrigo. Cuando llegó el momento del postre, Fernando personalmente les trajo 2 porciones de tiramisú, sin ingredientes extra, bromeó guiñando un ojo. Después de la cena, en lugar de regresar directamente a casa, Rodrigo condujo hacia una zona de la ciudad que Lupita no reconoció de inmediato. Se detuvieron frente a un edificio moderno de 3 pisos, con un colorido mural en la fachada que representaba niños jugando bajo un arco iris. «¿Qué es este lugar?», preguntó Lupita, intrigada. «Es parte de tu sorpresa», respondió Rodrigo,
guiándola al interior. El edificio, completamente nuevo y equipado con instalaciones de primera calidad, incluía dormitorios acogedores, aulas, una biblioteca, un comedor amplio y espacios recreativos tanto interiores como exteriores. Este es el primer centro integral Nuevo Amanecer, explicó Rodrigo mientras recorrían las instalaciones. A partir de la próxima semana, 30 niños en situación de calle vivirán aquí mientras encuentran familias permanentes o alcanzan la edad suficiente para independizarse. ¿La fundación construyó todo esto?, preguntó Lupita, claramente impresionada. Sí, pero eso no es lo más importante. Lo especial es que este centro será diferente a otros. Rodrigo se detuvo frente a una placa en la entrada que Lupita no había notado antes. Lee lo que dice. Lupita se acercó y leyó en voz alta. Centro Integral Nuevo Amanecer. Programa Lupita Fuentes para la reintegración infantil. Sus ojos se abrieron con sorpresa y emoción. ¿Le pusiste mi nombre? Es más que eso, mi amor. Quiero que este sea nuestro proyecto conjunto. Tú conoces mejor que nadie lo que estos niños necesitan, lo que sienten, lo que temen. Tu experiencia es invaluable. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Solo tengo 11 años. Por ahora puedes ayudar diseñando actividades, sugiriendo formas de hacer que los niños se sientan seguros y bienvenidos. Cuando seas mayor, si así lo deseas, podrías dirigir la fundación. Esta es tu herencia, Lupita, tan importante como cualquier empresa o propiedad que pueda dejarte. Lupita permaneció en silencio, procesando la magnitud de lo que Rodrigo le estaba ofreciendo. Finalmente, con determinación en su voz, dijo: Quiero que tengamos una biblioteca grande, con muchos cuentos, y quiero que haya música siempre, como en el parque. Y necesitamos tener pijamas con estrellas para todos. Rodrigo sonrió, conmovido por sus prioridades tan significativas. Considéralo hecho. Mientras recorrían el resto del edificio, Lupita iba señalando aspectos que podrían mejorarse desde la perspectiva de un niño. Sus sugerencias eran sorprendentemente prácticas y consideradas, reflejando tanto su experiencia personal como su creciente comprensión del mundo. Al salir, ya de noche, se encontraron con una escena que los dejó inmóviles. Una niña de unos 7 años, con ropa desgastada y expresión cautelosa, estaba sentada en los escalones de la entrada, abrazando sus rodillas contra el pecho para protegerse del frío. Lupita y Rodrigo intercambiaron una mirada de reconocimiento. Sin necesidad de palabras, ambos sabían lo que debían hacer. Lupita se adelantó, acercándose lentamente a la niña para no asustarla. «Hola», dijo con voz suave. «Me llamo Lupita. ¿Tienes hambre?» La pequeña asintió tímidamente. «¿Nosotros?» «También», continuó Lupita con naturalidad. «Mi papá y yo vamos a comer algo caliente. ¿Quieres venir?» La niña miró a Rodrigo con desconfianza, pero algo en la sonrisa sincera de Lupita pareció tranquilizarla. «Me llamo Sofía», murmuró. «Mucho gusto, Sofía», respondió Rodrigo, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Te gustan los tacos? Conozco un lugar cerca que está abierto toda la noche». Poco a poco, durante la cena en un modesto pero acogedor puesto de tacos, Sofía comenzó a contar su historia. Había escapado de un hogar donde sufría negligencia y llevaba 3 días vagando por las calles. No quería regresar, pero tampoco sabía a dónde ir. Mientras la escuchaban, Rodrigo y Lupita intercambiaban miradas de entendimiento. El ciclo comenzaba nuevamente, pero esta vez con conocimiento, recursos y una red de apoyo que no existía cuando Lupita estaba en esa situación. Esa noche, con los permisos temporales correspondientes gestionados mediante una llamada a Mateo, Sofía durmió en la habitación de invitados de la Casa Fuentes. Al día siguiente, comenzarían los trámites para incorporarla al programa de la fundación y buscarle una familia adecuada, o quizás, si el destino así lo quería, para ampliar la familia Fuentes. Antes de dormir, Rodrigo encontró a Lupita, sentada junto a la ventana de su habitación, contemplando el jardín iluminado por la luna. «¿En qué piensas, mi pequeña?», preguntó sentándose a su lado.
En cómo cambia la vida, respondió ella pensativamente. Hace un año yo era la que no tenía nada ni a nadie. Ahora puedo ayudar a Sofía y después a otros niños. Así es la vida, reflexionó Rodrigo. A veces perdemos, a veces ganamos. Lo importante es recordar tender la mano a quien lo necesita cuando nosotros estamos arriba. Lupita asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. ¿Sabes qué me dijo mi mamá antes de irse al cielo? Me dijo, Lupita, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Rodrigo abrazó a su hija, sintiendo una profunda gratitud por la sabiduría que emanaba de esa pequeña alma que el destino había puesto en su camino. Tu mamá era una mujer muy sabia y estaría inmensamente orgullosa de ti. ¿Tú crees? Estoy seguro, tanto como yo lo estoy. Mientras contemplaban juntos la noche estrellada, Rodrigo pensó en los giros inesperados que había dado su vida. Había perdido una relación basada en mentiras, pero había ganado una familia verdadera. Había estado a punto de perderlo todo, pero había descubierto lo que realmente importaba. Y todo gracias a una pequeña intrusa que se había colado en un restaurante de lujo para advertirle sobre un pastel envenenado. La vida, con toda su imprevisibilidad, a veces ofrecía los regalos más extraordinarios en los paquetes más inesperados. Papá, dijo Lupita antes de irse a dormir, creo que somos los más ricos del mundo. ¿Así? ¿Por qué lo dices? La niña sonrió, con esa mezcla única de inocencia y sabiduría que la caracterizaba. Porque tenemos lo que el dinero no puede comprar. Una familia que elegimos, un propósito que nos hace felices y la oportunidad de cambiar vidas como cambió la mía. Rodrigo no pudo estar más de acuerdo. En ese momento, contemplando a su hija, el empresario que una vez había medido su éxito en propiedades y cifras bancarias comprendió con absoluta claridad que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes ni se refleja en estados de cuenta. La verdadera riqueza se construye día a día, en cada acto de amor, en cada mano tendida, en cada oportunidad